Una tarde soleada en Ciudad de México, Susana estaba en su jardín, cuidando su vibrante variedad de flores. Con las manos enterradas en la tierra, sentía una paz que contrastaba fuertemente con la creciente inquietud en su mente. Al dirigir la mirada hacia la calle, vio a un joven apoyado en un elegante jaguar negro estacionado cerca. El joven, un adolescente afroamericano llamado Kevin, estaba jugueteando con algo en sus manos. El corazón de Susana se aceleró cuando sus pensamientos se descontrolaron, alimentados por recientes eventos en su vecindario, historias de robos y hurtos que habían circulado entre los residentes. ¿Por qué está tan cerca de ese coche?, murmuró para sí misma, frunciendo el ceño con sospecha. Los rayos del sol se reflejaban en la superficie pulida del jaguar, y la mente de Susana empezó a divagar con acusaciones infundadas. Debe estar tramando algo, pensó, negando con la cabeza en desaprobación. Respirando hondo para calmar sus pensamientos agitados, Susana decidió que tenía que actuar. Con pasos decididos, entró en su casa ordenada, su corazón latiendo con fuerza mientras agarraba su teléfono. El peso de su decisión presionaba fuertemente sobre su pecho. Mientras marcaba, sus dedos temblaban ligeramente. «Necesito reportar a una persona sospechosa», dijo, su voz temblando de indignación. «Hay un joven afroamericano cerca del coche de mi vecino, y creo que está intentando robarlo». Mientras esperaba que la policía respondiera, Susana miró por la ventana, con la vista fija en Kevin. Él estaba allí, ajeno a su escrutinio, con una expresión mezcla de nerviosismo y distracción. Cambiaba de peso de un pie a otro, mirando ocasionalmente a su alrededor como si sintiera que alguien lo observaba. Los ojos de Susana se entrecerraron y sintió un nudo en el estómago. «¿Y si es peligroso o está armado?», susurró para sí misma, con pensamientos que se sentían demasiado familiares en el clima actual de su comunidad. Mientras tanto, Kevin estaba lejos de ser el criminal que Susana imaginaba. Simplemente estaba esperando a un amigo que había prometido recogerlo. El calor del sol se sentía opresivo mientras cambiaba de posición de nuevo, su ansiedad aumentando con cada momento que pasaba. Miró al coche y luego a las casas que bordeaban la calle, sin ser consciente de la tormenta que se estaba gestando en la mente de Susana. Los momentos se estiraron como una eternidad. El corazón de Susana latía con fuerza, su pulso acelerado mientras luchaba por calmar sus pensamientos desbocados. «No puedo simplemente quedarme aquí sin hacer nada», pensó, temblando ligeramente ante la perspectiva. De repente, las sirenas rompieron la tranquila tarde, y el corazón de Susana saltó con una mezcla de pavor y reivindicación. Salió de la casa, su pulso acelerándose mientras veía el coche de la policía detenerse en la acera. Los oficiales emergieron, con expresiones serias y alertas. «¿Dónde está?», preguntó uno de los oficiales, escaneando la zona. «Allí», señaló Susana, su voz firme pero con el corazón latiendo con fuerza. «Ha estado merodeando cerca de ese coche». A medida que los oficiales se acercaban a Kevin, Susana sintió una sensación de alivio lavar sobre ella, creyendo que había hecho lo correcto. Pero debajo de ese alivio, yacía una tensión inquietante, una sensación de presentimiento mientras observaba la escena desarrollarse ante sus ojos. «Oye, amigo, ¿qué estás haciendo aquí?», cuestionó uno de los oficiales a Kevin, quien miró hacia arriba, sorprendido. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta de la atención que estaba recibiendo. Yo solo estoy esperando a mi amigo», tartamudeó Kevin, su voz apenas un susurro. Levantó las manos ligeramente, un gesto instintivo de rendición, pero solo aumentó la ansiedad de Susana. «Es así», respondió el oficial, con tono escéptico mientras se acercaba más. «¿Necesitas mantener la calma? Solo dinos qué está pasando». El corazón de Kevin latía con fuerza, y miró hacia Susana, quien ahora observaba atentamente desde su porche. Su expresión era una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo que insinuaba sus propios conflictos internos. «¿Y si algo sale mal?», pensó, el miedo apoderándose de él. Susana continuó observando, con su mente arremolinada por emociones contradictorias. Había actuado por miedo, pero ¿a qué costo? Mientras escuchaba el intercambio, el peso de su decisión comenzó a asentarse incómodamente sobre sus hombros. El sol seguía brillando intensamente, ajeno al tumulto que se estaba gestando en su corazón y a la injusticia que se desarrollaba justo ante sus ojos. A medida que el sol proyectaba un brillo dorado sobre el vecindario,
el sonido de las sirenas atravesaba la tranquila tarde, llamando la atención de los curiosos. Kevin estaba parado cerca del elegante jaguar, su corazón latiendo rápidamente y sus manos temblando ligeramente mientras los policías se acercaban. Exudaban una mezcla de autoridad y aprensión, sus expresiones revelando la gravedad de la situación. «Hey, tú. Aléjate del coche», ordenó uno de los oficiales, su voz firme pero no severa. Los ojos de Kevin se agrandaron mientras trataba de procesar la súbita escalada. «Pero yo», empezó Kevin, su voz apenas un susurro, pero sus palabras fueron rápidamente ahogadas por la multitud que comenzaba a reunirse. Algunos vecinos, ansiosos por presenciar el drama que se estaba desarrollando, intercambiaban miradas de incredulidad, mientras que otros murmuraban entre sí, formando facciones basadas en sus nociones preconcebidas. «No puedo creer que esto esté pasando. Ese chico no es un criminal», gritó una mujer desde el fondo de la multitud, su voz elevándose por encima del murmullo. «¿Estás segura?» «Hemos tenido muchos robos últimamente», respondió otro vecino, con tono escéptico. Kevin podía sentir el calor de sus miradas, el juicio pesando sobre él. Miró hacia los policías, que ahora discutían entre ellos, su comportamiento serio. La desesperación lo invadía mientras intentaba explicar, «Solo estoy esperando a mi amigo. No estoy haciendo nada malo». «Entonces, ¿por qué estás cerca de ese coche?», preguntó uno de los oficiales, cruzando los brazos, una postura inflexible que hizo que el estómago de Kevin se retorciera. «Solo lo estaba mirando. Es un coche hermoso. Lo juro, no estoy tratando de robarlo», suplicó Kevin, su voz aumentando con frustración. La multitud se movió, algunos asintiendo en acuerdo con la inocencia de Kevin, mientras que otros permanecían escépticos, alimentándose de la alarma previa de Susana. Un hombre dio un paso adelante, con el ceño fruncido de preocupación. «Dejen que el chico se explique. Es solo un adolescente. Esto es ridículo». Su voz llevaba una mezcla de ira y apoyo, un fuerte contraste con la aprensión que envolvía la escena. «No lo conoces», interrumpió Susana, su voz cortante atravesando la tensión como un cuchillo. Estaba al borde de la multitud, con los brazos cruzados, su cara una máscara de determinación. Podría estar tramando algo malo. «Tenemos que ser cuidadosos». La multitud murmuró, dividida. Una joven gritó, «Pero Susana, no puedes asumir que es un criminal por el color de su piel». «Exactamente. Esto podría ser cualquiera». «¿Por qué hacerlo sobre la raza?», intervino otro vecino, con la ira hirviendo bajo la superficie. A medida que las voces chocaban, Kevin sintió una ola de pánico lavarse sobre él. Miró a los oficiales, que permanecían firmes, probablemente debatiendo su próximo movimiento en medio del caos. La tensión en el aire era palpable, lo suficientemente espesa como para cortarse con un cuchillo. «Por favor, solo déjenme llamar a mi amigo», rogó Kevin, la desesperación arrastrándose en su voz. «No soy una mala persona». «Retrocede», respondió uno de los oficiales, sacando su radio. «Necesitamos aclarar esto». El corazón de Kevin se hundió al darse cuenta de que lo estaban tratando como a un sospechoso, su inocencia ensombrecida por los temores que habían apoderado de Susana y de la multitud. Se sentía atrapado, un prisionero en una narrativa en la que nunca pidió estar. La energía de la multitud era eléctrica, una mezcla de indignación, miedo y desafío. Algunas personas gritaban apoyo para Kevin, mientras que otras repetían las preocupaciones de Susana, creando una cacofonía de opiniones que solo intensificaba la situación. «Todos están cometiendo un error», gritó Kevin, su voz rompiéndose bajo la tensión emocional. Podía sentir el peso de su escrutinio, y amenazaba con aplastarlo. «Basta», ladró uno de los oficiales, mandando silencio. Se volvió hacia Kevin, su expresión suavizándose ligeramente. «Solo necesitamos saber qué está pasando aquí. ¿Puedes decirnos a quién estás esperando?». Pero mientras el oficial intentaba desescalar la situación, Kevin podía ver los ojos de la multitud, llenos de sospecha y juicio. Era como si se hubiera convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con sus percepciones de seguridad y peligro, un chivo expiatorio para sus miedos. «Solo denme una oportunidad para explicar», imploró, su voz temblando mientras luchaba contra la marea de emociones crecientes. La multitud observaba, algunos con simpatía, otros con escepticismo,
cada persona luchando con sus propias creencias sobre justicia, seguridad y raza. En ese momento, Kevin se dio cuenta de que ya no era solo un chico cerca de un coche, se había convertido en un punto focal para una discusión mucho más amplia, una que revelaría los prejuicios y miedos profundamente arraigados que yacían bajo la superficie de su aparentemente tranquilo vecindario. La tensión en el aire era espesa, y Kevin solo podía esperar que de alguna manera, en medio del caos, alguien decidiera escuchar. Mientras el sol se mantenía alto en el cielo azul de Ciudad de México, María estaba dando su habitual paseo vespertino por el vecindario. Su atención fue atraída por el alboroto que ocurría a unas casas de distancia. Al acercarse, notó una multitud reunida alrededor de un elegante jaguar negro estacionado en la acera. Con un sentido de urgencia, aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza al reconocer la figura que estaba cerca del coche. Era Kevin, un estudiante brillante y diligente de su secundaria. «Kevin. ¿Qué está pasando?», llamó María, su voz atravesando los murmullos de la multitud. Podía ver la tensión grabada en su rostro, sus manos jugueteando nerviosamente a sus lados. «María», exclamó él, con alivio lavándose sobre él por un momento. «Solo estaba mirando este coche. Sé que suena tonto, pero siempre quise ver uno de cerca». Antes de que María pudiera responder, notó a su madre, Susana, parada a unos pocos pies de distancia, con una expresión mezcla de preocupación e indignación. Se acercó a su madre, quien estaba fijada en Kevin con una mirada de incredulidad. «Mamá, necesitas calmarte. Kevin no está haciendo nada malo», rogó María, sintiendo la tensión creciente entre los dos. Susana se volvió hacia su hija, su voz llena de irritación. «No entiendes, María. Es un extraño. Y con todo el crimen por aquí. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? Pero es solo un chico, mamá. Es uno de los chicos más inteligentes de la escuela. No haría algo así», argumentó María, su frustración creciendo. Susana negó con la cabeza, su mente corriendo con nociones preconcebidas. «No lo conoces como yo. Podría ser peligroso. ¿Qué pasa si está planeando robar el coche? Mamá, eso no es justo». La voz de María se elevó, atrayendo más atención de los espectadores. «Estás juzgándolo por el color de su piel, y eso está mal». La acusación colgó pesada en el aire. La cara de Susana se enrojeció de ira. «No lo estoy juzgando por su piel. Lo estoy juzgando por lo que veo. No puedes ser tan ciega a la realidad del mundo». Kevin, atrapado en la línea de fuego, se movió inquieto. «Prometo que no estoy tratando de hacer nada. Solo admiro los coches como este. Estaba estacionado aquí, y pensé que podría echar un vistazo más de cerca», explicó, su voz temblando ligeramente. «¿Ves? Está tratando de poner excusas», replicó Susana, sus ojos entrecerrándose. «Siempre tienen una excusa». María se acercó más a Kevin, sintiendo la presión creciente. «Kevin, ignórala. Sabes que no has hecho nada malo. Mantente calmado». Kevin asintió, pero el miedo en sus ojos era palpable. «Solo no quería ningún problema», murmuró, su mirada saltando entre Susana y María. «Mamá, por favor», urgió María, la desesperación arrastrándose en su voz. «Esto no está bien. Estás haciendo una gran cosa de la nada». Susana cruzó los brazos con terquedad. «Estoy protegiendo nuestro vecindario», insistió. «Si no actúo, ¿quién lo hará? No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que alguien nos haga daño». «¿Qué daño? Solo está parado aquí. ¿Eres tú la que está causando el problema?». La voz de María flaqueó, pero siguió adelante. «No estás protegiendo a nadie escalando esto». La multitud había crecido, los murmullos giraban a su alrededor, y algunos vecinos comenzaron a expresar sus propias opiniones, creando una división. «Tal vez deberíamos llamar a la policía», sugirió un vecino. «No seas ridículo». «No está haciendo nada», replicó otro apasionadamente. A medida que la tensión escalaba, María sentía que se formaba una grieta entre ella y su madre, una que amenazaba con ensancharse en un abismo insalvable. «Mamá, te suplico que escuches. No solo estás lastimando a Kevin, estás lastimando a nuestra familia». Pero Susana,
consumida por sus creencias, se mantuvo firme, con su corazón endurecido contra las súplicas de su hija. Estoy haciendo lo que creo que es correcto, María. Lo entenderás algún día. A medida que las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, María solo podía observar impotente, desgarrada entre su lealtad a su madre y su deseo de defender a Kevin. La luz del sol proyectaba largas sombras en el suelo, reflejando la creciente división que pronto desafiaría a su familia y comunidad de maneras que nunca podrían haber imaginado. A medida que el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el pavimento de un tranquilo vecindario de Ciudad de México, la atmósfera se volvió espesa con la tensión. Una multitud se había reunido, atraída por el espectáculo de las luces intermitentes de la policía y la figura sombría de Kevin, un joven adolescente afroamericano, parado junto al elegante jaguar negro. Cerca, Susana observaba con una mezcla de indignación y aprensión. Las cámaras de los medios locales zumbaban y chasqueaban, capturando cada momento, cada matiz del drama que se desarrollaba. «Es solo un niño», gritó una mujer en la multitud, su voz elevándose por encima de los murmullos. «¿Qué está haciendo siquiera allí?» «Sí, pero no puedes ignorar los hechos», replicó otro hombre, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. «Ese coche no le pertenece. Ya era hora de que alguien tomara una posición contra el crimen en nuestros vecindarios». Susana se movió incómoda, sus pensamientos corriendo mientras observaba a los oficiales de policía interactuar con Kevin. Su rostro era una máscara de ansiedad, y la forma en que jugueteaba con sus manos solo amplificaba su inquietud. «¿Por qué solo está parado allí?», murmuró para sí misma, frunciendo el ceño más profundamente. Debería estar explicándose, no pareciendo asustado. A medida que los reporteros se agolpaban alrededor de la escena, con micrófonos empujados hacia adelante, comenzaron a hacerle preguntas a Kevin. «¿Qué estabas haciendo cerca de ese coche?», presionó un reportero, ansioso por un titular sensacional. «¿Estabas intentando robarlo?». «No lo estaba». «Lo prometo», exclamó Kevin, su voz temblando con frustración. «Solo estaba esperando a mi amigo. No quería causar ningún problema». Pero las opiniones de la multitud ya estaban formadas. Algunos negaban con la cabeza, desestimándolo como un posible alborotador, mientras que otros comenzaban a expresar su apoyo. Una joven dio un paso adelante, grabando con su teléfono, y dijo apasionadamente: «Esto es exactamente lo que está mal con nuestra sociedad. Es un niño. Solo porque es negro no significa que sea un criminal». El corazón de Susana se aceleró. ¿Cómo podían defenderlo? En su mente, la conexión entre su raza y el crimen era ineludible, una narrativa que había internalizado profundamente a lo largo de los años. «Esto no se trata solo de raza», pensó, apretando los puños. «Se trata de seguridad. Podría fácilmente ser una amenaza». Mientras los policías continuaban sus preguntas, se formó un nudo de tensión en el estómago de Kevin. Sus ojos revoloteaban, buscando una cara amigable en la multitud. El ruido de las acusaciones y discusiones aumentaba, ahogando su voz. El peso de sus miradas se sentía como una carga física. «¿Por qué nadie me escucha?», susurró para sí mismo, sintiéndose más aislado que nunca. En medio del caos, una cara familiar emergió de la multitud. Era María, la hija de Susana. Se abrió paso entre la multitud, con los ojos abiertos de preocupación. «Kevin», llamó, su voz cortando el ruido. «¿Qué está pasando?». «María, yo no hice nada malo», tartamudeó Kevin, con alivio lavándose sobre él al verla. «Lo juro, solo estaba esperando a mi amigo». «Te creo», dijo María, acercándose. «Mamá. Necesitas escucharlo». Pero Susana ya estaba negando con la cabeza, su cara enrojeciendo de ira e incredulidad. «Mantente al margen de esto, María. ¿No entiendes? Él es peligroso». «Pero no lo es», insistió María, su voz elevándose mientras miraba a los oficiales. «¿No pueden ver que está asustado? Es solo un niño, mamá». El intercambio fue acalorado, cada palabra echando gasolina a un fuego ya ardiente. Susana sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la enterró bajo capas de creencias arraigadas. «Estoy protegiendo nuestro vecindario». «¿No lo ves?», gritó, con la voz temblando de emoción. Mientras las discusiones se descontrolaban,
Kevin podía sentir los ojos de la comunidad sobre él. Se mantuvo erguido, aunque su corazón latía con fuerza, tratando de encontrar su voz en medio de la cacofonía. «Esto no es justo», gritó, su frustración desbordándose. «Solo porque soy negro no significa que sea un criminal». La multitud quedó en silencio por un momento, el peso de sus palabras colgando en el aire. Fue una breve pausa antes de que los murmullos se reanudaran, algunos en apoyo a Kevin, otros todavía del lado de Susana. Las cámaras de noticias capturaron todo, la tensión, la multitud dividida, la angustia de Kevin y la feroz defensa de Susana. En ese momento, cuando el sol comenzó a descender bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, se estaba desarrollando una narrativa más grande, una que se propagaría a través de la comunidad y forzaría a todos a confrontar sus nociones preconcebidas sobre la raza, la seguridad y la empatía. Más tarde esa noche, mientras Susana se sentaba en su sala de estar, el resplandor de la televisión iluminando su rostro, no podía escapar del aluvión de informes sobre el incidente. Los presentadores, con su entrega pulida, relataban el drama, enmarcando la historia de Kevin como un recordatorio claro de las divisiones sociales que persistían en la comunidad. El corazón de Susana latía con fuerza mientras se veía a sí misma en pantalla, sus propias palabras resonando en sus oídos. «Actué por preocupación por nuestro vecindario», se encontró murmurando, tratando de racionalizar sus acciones. Pero la inquietud en su estómago se hizo más pesada. En el fondo, una semilla de duda comenzó a echar raíces. ¿Podía realmente creer que sus miedos instintivos estaban justificados? Cuando la cámara cortó a imágenes de Kevin siendo consolado por amigos y partidarios, Susana sintió una punzada de arrepentimiento. Apagó la televisión, el silencio de la habitación tragándola por completo. Sola con sus pensamientos, comenzó a cuestionar las creencias que habían dado forma a su mundo durante tanto tiempo. A medida que el sol se hundía más bajo en el cielo de Ciudad de México, proyectando un brillo ámbar sobre el centro comunitario, una palpable tensión llenaba el aire. Los residentes se reunieron en pequeños grupos, sus voces subiendo y bajando mientras se preparaban para la reunión convocada a raíz del incidente que involucró a Susana y Kevin. María, decidida a cerrar la brecha que se había formado no solo entre su madre y Kevin, sino también dentro de la comunidad, respiró hondo al entrar en la sala. «Gracias a todos por venir», comenzó el líder comunitario, su voz firme pero con un tono de urgencia. «Hoy, necesitamos discutir los eventos que ocurrieron la semana pasada y cómo podemos avanzar juntos». María estaba de pie en la parte trasera, con el corazón latiendo. Vio a su madre en la multitud, con el rostro inexpresivo. Los brazos de Susana estaban cruzados fuertemente sobre su pecho, una señal inconfundible de su resistencia. María se acercó al frente de la sala, su voz temblorosa mientras se dirigía al público. «Hola a todos. Soy María, y quiero hablar sobre la empatía», comenzó, mirando nerviosamente a su madre, que ahora la miraba con ira. Lo que pasó con Kevin no fue solo un incidente aislado, refleja un problema más profundo en nuestra sociedad. Necesitamos entender cómo nuestras percepciones pueden moldear la realidad para los demás. Un murmullo se extendió por la multitud, algunos asintiendo en acuerdo mientras otros fruncían el ceño con escepticismo. La expresión de Susana se endureció aún más, su mente corriendo con pensamientos. Quería gritar, defender sus acciones, pero una parte de ella tenía curiosidad por saber lo que su hija tenía que decir. «Kevin no es un criminal», continuó María, su voz ganando fuerza. «Es un estudiante brillante que tiene sueños como nosotros. Cuando sacamos conclusiones basadas en el miedo, lastimamos a las personas. Necesitamos desafiar nuestros prejuicios y apoyarnos unos a otros como comunidad». «Eso es fácil de decir para ti, María», gritó una voz desde el fondo, perteneciente a un vecino que siempre había compartido las opiniones de Susana. «¿No ves el peligro que representa?». Susana sintió que su sangre hervía por la implicación. Estaba merodeando cerca de ese coche, y gritó, su voz elevándose. ¿Qué se supone que debía pensar? Hemos tenido robos. María se volvió hacia su madre, con desesperación en los ojos. Mamá, ¿no puedes ver? Kevin solo estaba parado allí. No era justo asumir lo peor de él por el color de su piel. Piensa en cómo se sintió para él. Pero ¿qué pasa si él estaba? Comenzó Susana, su voz temblando de indignación. No, mamá, interrumpió María,
su tono firme pero gentil. No podemos seguir perpetuando este ciclo de miedo y sospecha. Tenemos que elegir la comprensión y la compasión en su lugar. La sala quedó en silencio, el peso de la conversación asentándose sobre todos como una densa niebla. El corazón de Susana latía con fuerza, se sentía dividida entre sus creencias arraigadas y la súplica de su hija. Buscó las caras de sus vecinos, buscando apoyo, pero vio una mezcla de preocupación y contemplación. «Solo quiero proteger nuestra comunidad», finalmente dijo Susana, su voz más suave ahora, revelando su vulnerabilidad. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. Proteger no debería significar sacrificar la justicia para individuos como Kevin», dijo María, sus ojos llenos de lágrimas. «No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Necesitamos escucharnos, no juzgar». Algunos miembros de la comunidad comenzaron a asentir, visiblemente conmovidos por la pasión de María. Susana sintió un cambio dentro de ella, una chispa de duda sobre sus certezas anteriores. Las palabras de María resonaban en su mente, forzándola a enfrentar la incómoda verdad de que tal vez había actuado por miedo en lugar de razón. «Tal vez necesitamos invitar a Kevin a hablar», sugirió otro residente, rompiendo la tensión. «Escuchar su perspectiva podría ayudarnos a entender». El corazón de Susana se hundió ante la idea, pero se dio cuenta de que era un paso necesario. Miró a María, quien sonreía con esperanza. En ese momento, vio no solo a una hija abogando por la justicia, sino a una joven anhelando un mundo más inclusivo y comprensivo. A medida que la reunión progresaba, Susana sentía las paredes alrededor de sus creencias comenzar a agrietarse lentamente. El diálogo cambió de acusaciones a comprensión, y se encontró contemplando la posibilidad de cambio. Quizás era hora de confrontar sus prejuicios, escuchar, aprender y, en última instancia, crecer junto a su hija. Y al finalizar la reunión, Susana no pudo sacudirse la sensación de estar en una encrucijada, una que afectaría no solo su relación con María, sino también su lugar dentro de la comunidad. El camino por delante era incierto, pero era uno que sabía que debía explorar, aunque solo fuera para honrar el vínculo que compartía con su hija. Después de la reunión comunitaria, Susana salió, su mente girando con pensamientos conflictivos. Se dirigió al café local, con la esperanza de encontrar consuelo en un rostro familiar. Al entrar, vio a Tomás, un amigo de mucho tiempo que compartía sus puntos de vista conservadores. Se acercó a él, su expresión una mezcla de frustración e incertidumbre. «Tomás, no creerías el caos que surgió después de ese incidente con el chico», comenzó Susana, su voz llena de indignación. «Es decir, es como si todos hubieran perdido la cabeza. Kevin estaba merodeando alrededor de mi coche, e hice lo que cualquier ciudadano responsable haría». Tomás asintió, con el ceño fruncido mientras respondía: «Lo entiendo, Susana. Solo estabas protegiendo tu propiedad. Esta generación de hoy no entiende los peligros que hay afuera». Tomás tomó un sorbo de su café, inclinándose conspiratoriamente. «¿Quieren pintarte como la villana ahora? ¿No es absurdo?» «Sí. Siento que me están apuntando por simplemente hacer lo correcto», dijo ella, su voz elevándose ligeramente. «He vivido en este vecindario por más de 20 años. He visto cosas malas. Ese chico solo estaba tramando algo malo. Es así de simple». Tomás frunció el ceño, pero mantuvo su tono calmado. «¿Pero qué hay de la frenética mediática? Están torciendo la narrativa. Es como si quisieran crear una villana contigo, Susana. Necesitas mantenerte firme». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kevin estaba rodeado de un pequeño grupo de amigos y simpatizantes. Estaban discutiendo el incidente que lo había llevado inesperadamente al centro de atención. «Nunca pensé que llegaría a esto», dijo Kevin, su voz llena de una mezcla de incredulidad y determinación. «Un momento solo estoy pasando el rato, y al siguiente, me están acusando de algo que no hice». «Sí, pero mira el apoyo que estás recibiendo», respondió uno de sus amigos, Marcos. «Estás convirtiéndote en un símbolo para muchas personas. Puedes usar esto para hacer una diferencia». Kevin asintió, sintiendo un sentido de responsabilidad lavarse sobre él. «Solo quiero que la gente vea que no soy una amenaza», dijo, mirando las caras de sus amigos que asentían en acuerdo. «Estoy trabajando duro en la escuela, y quiero ir a la universidad.
Esto no debería definirme. Mientras la conversación continuaba, Kevin comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos locales donde podría compartir su historia. Sentía una extraña mezcla de ansiedad y emoción. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no quieren escuchar lo que tengo que decir?, expresó sus preocupaciones. ¿Tienes esto?, otro amigo lo aseguró. Tu voz importa. Solo sé honesto, y la gente escuchará. De vuelta en el café, Susana continuó su discusión con Tomás. No puedo creer cómo la gente se está uniendo alrededor de ese chico. No entienden el miedo con el que vivimos todos los días. No se trata solo de un incidente, se trata de seguridad. Tomás asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. Pero Susana, ¿has pensado en cómo tu reacción podría haberlo afectado? Tal vez solo estaba esperando a alguien. Tal vez solo era un chico siendo un chico. Susana resopló, negando con la cabeza despectivamente. No entiendes las realidades que enfrentamos. Es fácil ser simpático cuando no eres tú quien se siente amenazado. A medida que continuaban su conversación, el contraste entre sus puntos de vista y el creciente apoyo a Kevin se volvía más pronunciado. Susana se sentía cada vez más aislada en sus creencias, mientras que el círculo de defensores de Kevin se expandía. La comunidad estaba cambiando, y sentía que el suelo bajo sus creencias comenzaba a temblar. Tal vez necesito hablar con María, murmuró para sí misma, con el ceño fruncido. Ha sido tan firme sobre toda esta situación. Tomás levantó una ceja, percibiendo su conflicto interno. Solo ten cuidado, Susana. No quieres alienarla más, advirtió, pero Susana desechó su preocupación, su mente corriendo con pensamientos de lo que percibía como traición de su hija. Mientras tanto, mientras Kevin se preparaba para su primer compromiso de hablar en público, sentía el peso del momento. Espero que me escuchen, dijo en voz baja, mirando a sus amigos. Espero que entiendan. Solo habla desde el corazón, Kevin, alentó Marcos. Lo harás genial. Eres más fuerte de lo que piensas. Los dos mundos, la perspectiva cada vez más aislada de Susana y la creciente visibilidad de Kevin, estaban en curso de colisión, y ambos estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus creencias. A medida que el sol derramaba luz en la modesta casa de Susana, la atmósfera se sentía pesada con tensiones no dichas y preguntas no resueltas. Acababa de publicarse un artículo sobre el incidente que involucraba a Kevin, el adolescente al que había llamado a la policía, y se había extendido por el vecindario como la pólvora. Susana se encontraba sentada en la mesa del comedor, con las manos temblando mientras sostenía el periódico que llevaba su nombre en letras negritas. El titular decía, la llamada de una mujer local a la policía desata revuelo comunitario sobre el perfil Racias. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó María suavemente, mirando hacia la cocina donde su madre estaba sentada, con el rostro una mezcla de ira y vergüenza. «No», respondió Susana, arrojando el periódico. «Claro que no estoy bien. Me están haciendo parecer la villana aquí». María se acercó, con preocupación grabada en sus rasgos. «Pero llamaste a la policía porque pensaste que algo andaba mal. ¿Estabas preocupada?» ¿Preocupada? ¿Eso es lo que piensas? Me están pintando como un monstruo racista, y no hice nada malo». La voz de Susana se elevó, con frustración desbordándose. Siempre se había enorgullecido de ser una buena ciudadana, alguien que cuidaba de su vecindario. Sin embargo, ahora sentía que el mundo se volvía contra ella. «Mamá, tienes que entender cómo se ve esto». Kevin solo estaba parado cerca de ese coche. No estaba haciendo nada malo, imploró María, con la esperanza de llegar al núcleo de la conciencia de su madre. Susana se levantó abruptamente, su silla rascando el suelo. ¿Estás tomando su lado? ¿Después de todo lo que ha pasado? No sabes lo que podría haber estado planeando. Ni tú, replicó María, con voz firme. No le diste una oportunidad. Hiciste un juicio rápido basado en su apariencia. El aire estaba cargado de tensión mientras Susana cruzaba los brazos, con su mente corriendo. Se sentía acorralada, dividida entre sus creencias arraigadas y la realidad incómoda que su hija estaba presentando. No puedo creer que lo estés defendiendo. Esto se trata de seguridad. ¿Seguridad para quién, mamá?
¿Para ti? ¿Y Kevin? Es un niño. Está asustado y confundido, y ahora lo están etiquetando como un criminal por tu llamada, dijo María, con voz llena de exasperación. Susana sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la enterró bajo capas de defensividad. No entiendes. Esto es como siempre ha sido. Solo estoy tratando de protegernos. Mientras María negaba con la cabeza, Kevin estaba al otro lado de la ciudad, lidiando con su nueva notoriedad. Había sido invitado a hablar en un evento comunitario local, donde compartiría su historia y discutiría el impacto del racismo. La ironía no se le escapaba, nunca había pedido este centro de atención. Pero se dio cuenta de que su experiencia podría ser un catalizador para el cambio. ¿Estás listo para esto?, preguntó uno de los amigos de Kevin, Jamal, mientras caminaban juntos hacia el evento. Honestamente, no. Estoy aterrorizado, admitió Kevin, pasándose una mano por el pelo. Solo cuenta tu verdad, amigo. Eso es todo lo que puedes hacer, alentó Jamal. A medida que Kevin se acercaba al podio, sentía el peso de los ojos de la comunidad sobre él. Respiró hondo, recordando el miedo que había sentido cuando llegó la policía ese día. No soy un criminal, comenzó, con voz firme a pesar de los temblores en sus manos. Solo era un niño parado junto a un coche. No merecía ser tratado como si fuera culpable de algo. La audiencia estaba en silencio, cautivada por su sinceridad. Esto no se trata solo de mí, continuó. Se trata de cómo nos vemos unos a otros, cómo nos juzgamos basándonos en la apariencia. Necesitamos cambiar eso. De vuelta en casa, Susana todavía estaba furiosa por el artículo y las palabras de su hija. La casa se sentía sofocante, y se encontraba reproduciendo el incidente en su mente, con sus pensamientos en espiral. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de un vecino, preguntándole si había visto las noticias sobre Kevin hablando. «Mamá, deberías ver esto», dijo María, entrando en la habitación con su teléfono en la mano. Reprodujo un clip del evento, donde la voz de Kevin resonaba, llena de pasión y convicción. Mientras Susana escuchaba, una grieta comenzó a formarse en sus defensas. La verdad incómoda que había estado hirviendo bajo la superficie comenzó a salir a borbotones. Tal vez no tenía razón, murmuró en voz baja, aunque trató de descartar el pensamiento. «Mamá, está bien admitir que te equivocaste», presionó María suavemente, con los ojos suplicando comprensión. Susana se dio la vuelta, sintiéndose expuesta. «No sé cómo procesar esto», confesó, con voz apenas un susurro. «Empieza por escuchar, mamá». «Solo escucha», urgió María, con el corazón dolido por el abismo que se había formado entre ellas. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor a través de la ventana de la cocina, Susana sintió el peso de sus elecciones presionando sobre ella. El mundo exterior seguía cambiando, y ella se quedó lidiando con sus creencias, su identidad y la innegable realidad de que podría haber contribuido a un ciclo de miedo e incomprensión. A medida que el sol se hundía más bajo en el cielo de Ciudad de México, proyectando un resplandor ámbar sobre el centro comunitario, una palpable tensión llenaba el aire. Los residentes se reunieron en pequeños grupos, sus voces subiendo y bajando mientras se preparaban para la reunión convocada a raíz del incidente que involucró a Susana y Kevin. María, decidida a cerrar la brecha que se había formado no solo entre su madre y Kevin, sino también dentro de la comunidad, respiró hondo al entrar en la sala. «Gracias a todos por venir», comenzó el líder comunitario, su voz firme pero con un tono de urgencia. «Hoy, necesitamos discutir los eventos que ocurrieron la semana pasada y cómo podemos avanzar juntos». María estaba de pie en la parte trasera, con el corazón latiendo. Vio a su madre en la multitud, con el rostro inexpresivo. Los brazos de Susana estaban cruzados fuertemente sobre su pecho, una señal inconfundible de su resistencia. María se acercó al frente de la sala, su voz temblorosa mientras se dirigía al público. «Hola a todos. Soy María, y quiero hablar sobre la empatía», comenzó, mirando nerviosamente a su madre, que ahora la miraba con ira. Lo que pasó con Kevin no fue solo un incidente aislado, refleja un problema más profundo en nuestra sociedad. Necesitamos entender cómo nuestras percepciones pueden moldear la realidad para los demás. Un murmullo se extendió por la multitud, algunos asintiendo en acuerdo mientras otros fruncían el ceño con escepticismo.
La expresión de Susana se endureció aún más, su mente corriendo con pensamientos. Quería gritar, defender sus acciones, pero una parte de ella tenía curiosidad por saber lo que su hija tenía que decir. Kevin no es un criminal, continuó María, su voz ganando fuerza. Es un estudiante brillante que tiene sueños como nosotros. Cuando sacamos conclusiones basadas en el miedo, lastimamos a las personas. Necesitamos desafiar nuestros prejuicios y apoyarnos unos a otros como comunidad. Eso es fácil de decir para ti, María, gritó una voz desde el fondo, perteneciente a un vecino que siempre había compartido las opiniones de Susana. ¿No ves el peligro que representa? Susana sintió que su sangre hervía por la implicación. Estaba merodeando cerca de ese coche, y gritó, su voz elevándose. ¿Qué se supone que debía pensar? Hemos tenido robos. María se volvió hacia su madre, con desesperación en los ojos. Mamá, ¿no puedes ver? Kevin solo estaba parado allí. No era justo asumir lo peor de él por el color de su piel. Piensa en cómo se sintió para él. Pero ¿qué pasa si él estaba? Comenzó Susana, su voz temblando de indignación. No, mamá, interrumpió María, su tono firme pero gentil. No podemos seguir perpetuando este ciclo de miedo y sospecha. Tenemos que elegir la comprensión y la compasión en su lugar. La sala quedó en silencio, el peso de la conversación asentándose sobre todos como una densa niebla. El corazón de Susana latía con fuerza, se sentía dividida entre sus creencias arraigadas y la súplica de su hija. Buscó las caras de sus vecinos, buscando apoyo, pero vio una mezcla de preocupación y contemplación. Solo quiero proteger nuestra comunidad, finalmente dijo Susana, su voz más suave ahora, revelando su vulnerabilidad. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Proteger no debería significar sacrificar la justicia para individuos como Kevin, dijo María, sus ojos llenos de lágrimas. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Necesitamos escucharnos, no juzgar. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a asentir, visiblemente conmovidos por la pasión de María. Susana sintió un cambio dentro de ella, una chispa de duda sobre sus certezas anteriores. Las palabras de María resonaban en su mente, forzándola a enfrentar la incómoda verdad de que tal vez había actuado por miedo en lugar de razón. Tal vez necesitamos invitar a Kevin a hablar, sugirió otro residente, rompiendo la tensión. Escuchar su perspectiva podría ayudarnos a entender. El corazón de Susana se hundió ante la idea, pero se dio cuenta de que era un paso necesario. Miró a María, quien sonreía con esperanza. En ese momento, vio no solo a una hija abogando por la justicia, sino a una joven anhelando un mundo más inclusivo y comprensivo. A medida que la reunión progresaba, Susana sentía las paredes alrededor de sus creencias comenzar a agrietarse lentamente. El diálogo cambió de acusaciones a comprensión, y se encontró contemplando la posibilidad de cambio. Quizás era hora de confrontar sus prejuicios, escuchar, aprender y, en última instancia, crecer junto a su hija. Y al finalizar la reunión, Susana no pudo sacudirse la sensación de estar en una encrucijada, una que afectaría no solo su relación con María, sino también su lugar dentro de la comunidad. El camino por delante era incierto, pero era uno que sabía que debía explorar, aunque solo fuera para honrar el vínculo que compartía con su hija. Después de la reunión comunitaria, Susana salió, su mente girando con pensamientos conflictivos. Se dirigió al café local, con la esperanza de encontrar consuelo en un rostro familiar. Al entrar, vio a Tomás, un amigo de mucho tiempo que compartía sus puntos de vista conservadores. Se acercó a él, su expresión una mezcla de frustración e incertidumbre. Tomás, no creerías el caos que surgió después de ese incidente con el chico, comenzó Susana, su voz llena de indignación. Es decir, es como si todos hubieran perdido la cabeza. Kevin estaba merodeando alrededor de mi coche, e hice lo que cualquier ciudadano responsable haría. Tomás asintió, con el ceño fruncido mientras respondía, lo entiendo, Susana. Solo estabas protegiendo tu propiedad. Esta generación de hoy no entiende los peligros que hay afuera. Tomás tomó un sorbo de su café, inclinándose conspiratoriamente. Quieren pintarte como la villana ahora. ¿No es absurdo? Sí. Siento que me están apuntando por simplemente hacer lo correcto, dijo ella, su voz elevándose ligeramente.
He vivido en este vecindario por más de 20 años. He visto cosas malas. Ese chico solo estaba tramando algo malo. Es así de simple. Tomás frunció el ceño, pero mantuvo su tono calmado. ¿Pero qué hay de la frenética mediática? Están torciendo la narrativa. Es como si quisieran crear una villana contigo, Susana. Necesitas mantenerte firme. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Kevin estaba rodeado de un pequeño grupo de amigos y simpatizantes. Estaban discutiendo el incidente que lo había llevado inesperadamente al centro de atención. Nunca pensé que llegaría a esto, dijo Kevin, su voz llena de una mezcla de incredulidad y determinación. Un momento solo estoy pasando el rato, y al siguiente, me están acusando de algo que no hice. Sí, pero mira el apoyo que estás recibiendo, respondió uno de sus amigos, Marcos. Estás convirtiéndote en un símbolo para muchas personas. Puedes usar esto para hacer una diferencia. Kevin asintió, sintiendo un sentido de responsabilidad lavarse sobre él. Solo quiero que la gente vea que no soy una amenaza, dijo, mirando las caras de sus amigos que asentían en acuerdo. Estoy trabajando duro en la escuela, y quiero ir a la universidad. Esto no debería definirme. Mientras la conversación continuaba, Kevin comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos locales donde podría compartir su historia. Sentía una extraña mezcla de ansiedad y emoción. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no quieren escuchar lo que tengo que decir?, expresó sus preocupaciones. Tienes esto, otro amigo lo aseguró. Tu voz importa. Solo sé honesto, y la gente escuchará. De vuelta en el café, Susana continuó su discusión con Tomás. No puedo creer cómo la gente se está uniendo alrededor de ese chico. No entienden el miedo con el que vivimos todos los días. No se trata solo de un incidente, se trata de seguridad. Tomás asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. Pero Susana, ¿has pensado en cómo tu reacción podría haberlo afectado? Tal vez solo estaba esperando a alguien. Tal vez solo era un chico siendo un chico. Susana resopló, negando con la cabeza despectivamente. No entiendes las realidades que enfrentamos. Es fácil ser simpático cuando no eres tú quien se siente amenazado. A medida que continuaban su conversación, el contraste entre sus puntos de vista y el creciente apoyo a Kevin se volvía más pronunciado. Susana se sentía cada vez más aislada en sus creencias, mientras que el círculo de defensores de Kevin se expandía. La comunidad estaba cambiando, y sentía que el suelo bajo sus creencias comenzaba a temblar. Tal vez necesito hablar con María, murmuró para sí misma, con el ceño fruncido. Ha sido tan firme sobre toda esta situación. Tomás levantó una ceja, percibiendo su conflicto interno. Solo ten cuidado, Susana. No quieres alienarla más, advirtió, pero Susana desechó su preocupación, su mente corriendo con pensamientos de lo que percibía como traición de su hija. Mientras tanto, mientras Kevin se preparaba para su primer compromiso de hablar en público, sentía el peso del momento. Espero que me escuchen, dijo en voz baja, mirando a sus amigos. Espero que entiendan. Solo habla desde el corazón, Kevin, alentó Marcos. Lo harás genial. Eres más fuerte de lo que piensas. Los dos mundos, la perspectiva cada vez más aislada de Susana y la creciente visibilidad de Kevin, estaban en curso de colisión, y ambos estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus creencias.